le doy las gracias de verdad a APEAD por haberme invitado a compartir estos conocimientos. Vamos a ver si esta tecnología me permite el que todo me salga bien. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos compartir esta pantalla. ¿Qué tal? ¿Lo logré? Sí, doctora, lo logró. Excelente, muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Esta noche, como les dije, vamos a hablar de cómo esta pandemia ha afectado a esas personas por las que nosotros trabajamos diariamente, que son los adultos mayores con deterioro cognitivo de todo tipo, porque no es solamente Alzheimer, de todo tipo de deterioro cognitivo. Vamos a ver qué ha pasado con esta población en el transcurso de este tiempo. Quiero compartirles este es un documento muy bonito que que lo pueden encontrar ustedes en esta página web que se llama itccovid.org. Este es un documento auspiciado por la Escuela de Economía de Londres y es sobre el impacto y mortalidad del COVID-19 en personas viviendo con demencias. Es un reporte de diferentes países, entre ellos se encuentran el Reino Unido, España, Irlanda, Italia, Estados Unidos, India, Kenia y Brasil. Es un documento vivo en el sentido de que se va documentando, se va poniendo al día cada cierto tiempo. Cuando preparé esta conferencia, la última puesta al día que se le había hecho fue de agosto 19. Realmente los invito a que chequeen este documento porque pienso que es muy importante y se mantiene al día. De hecho, como ven ahí, Adelina Comas Herrera, que es una de las principales autoras, invita a que quien quiera compartir lo que está pasando en sus países para poner al día este documento es bienvenido. Señores, ¿y qué son las demencias? La demencia es un nombre colectivo para síntomas cerebrales progresivos que afectan el pensamiento, la conducta y las emociones. Es la causa número 1 de discapacidad y dependencia en los adultos mayores. Y todos estos pacientes eventualmente pierden la capacidad de autocuidado en todos los aspectos de la vida diaria. Hay unas 100 formas de demencia, pero la más conocida es la enfermedad de Alzheimer y es la más común, que afecta de un 50 a un 60% de esta población. Los estimados del 2018 sobre la prevalencia de demencia son 16 veces o un 16% más alto que los del 2015. La proporción de mayor aumento de personas con demencia va a ser en América y en África para el 2050. Y como ven, de acuerdo a los datos del Observatorio Mundial de Demencia de la Organización Mundial de la Salud, este Observatorio Mundial está en la Organización Mundial de la Salud dedicado a chequear qué está pasando en el mundo con las demencias. Es otro documento que es vivo, que se va poniendo al día todos los años. Y fíjense que en el 2018 se calculó la prevalencia en 50 millones de personas, a triplicarse a 152 millones para el 2050. Y veamos qué ha pasado con esos 50 millones de personas en el mundo con demencia en esta pandemia del COVID-19. Fíjense, en marzo del 2020, 3 eventos excepcionales nos pasaron a todo el mundo. Primero, la certeza cargada de incertidumbre de que la pandemia es una realidad, de que anda este COVID por ahí cayéndonos atrás e infectándonos. Nos llegamos a tener miedos todos unos a otros. Hubo ese confinamiento social forzoso y la suspensión de miles de trabajos.
pérdida en la continuidad de los servicios de salud, incluyendo la salud mental, suspensión de consultas ambulatorias y disminución de camas hospitalarias para ingresos de personas en crisis de salud mental y física. Y un geriatra muy conocido en mi país escribió un artículo llamado "Los que mueren por COVID sin tener COVID". Y esto me impactó mucho porque fue algo que viví muy de cerca. Tuve un paciente con una úlcera estomacal sangrante y se pasó la familia prácticamente las 24 horas corriendo en una ambulancia del 911 buscando dónde internar este paciente para darle servicios. No había una cama disponible y eventualmente este paciente tuvo que ser dejado en un pasillo de una de nuestras clínicas en espera de que se abriera un espacio. Gracias a Dios el paciente no murió, pero como esa hubieron muchas situaciones muy difíciles. Y así, como digo, siento que nos sacaron la alfombra de donde nos sentíamos que estábamos. De repente todo cambió, nuestras rutinas fueron cambiadas. Imagínense ustedes si fue difícil para nosotros, que supuestamente tenemos una cognición intacta, imagínense ustedes para nuestros pacientes cognitivamente deteriorados. ¿Cómo las deficiencias cognitivas afectan al COVID-19? Son los desafíos. ¿Qué desafíos tienen estas personas? Primero está la ansiedad causada por el aislamiento, sobre todo en los entornos hospitalarios y de atención. Precisamente, más importante, por los problemas de reconocimiento en torno al uso de todo este aparataje, de todo estos efectos de protección que usan las personas, como los gorros, las mascarillas, los tapabocas, como decimos, los guantes, etcétera, etcétera. La negación del acceso a los cuidadores y a las familias. Dificultad de llevar a cabo las medidas de prevención impuestas. Es muy difícil para un paciente con deterioro cognitivo llevar a cabo, entender que no se puede quitar el tapaboca, entender que no puede tocar cosas, entender que no puede llevarse las manos sucias a la cara, a los ojos. Y el ver todo esto realmente fue muy impactante o es muy impactante para todos estos adultos mayores. Y sobre todo aquella cantidad enorme de información que se manejó en aquellos momentos, marzo, abril, mayo, realmente era una información aplastante. Y estas personas tienen dificultad. ¿Qué pasa con una persona con deterioro cognitivo? La información entra por los sentidos, ¿verdad? Pero una cosa es filtrar esa información a través del tálamo y llevarlo a la corteza para que eso salga hacia afuera como una información coherente en la que yo puedo filtrar qué absorber y qué no. Nuestros pacientes con deterioro cognitivo no pueden hacer eso y realmente eso conllevó a muchas frustraciones y a muchos trastornos de conducta. Entonces, ¿qué vulnerabilidad tienen nuestros pacientes con demencia? Primero, la edad avanzada. Sabemos que la mayoría de las muertes ocurrieron en personas con edad avanzada y sabemos que la edad es el factor más importante para desarrollar una demencia, el factor de riesgo. Las comorbilidades médicas que son causas de riesgo de demencia, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, las enfermedades pulmonares crónicas, todo esto que son realmente factores de riesgo para una demencia, son comorbilidades compartidas por nuestros pacientes. La dificultad de memoria con problemas en el planeamiento, en el razonamiento y otras funciones ejecutivas que le hacen difícil a estos pacientes cumplir con las medidas de prevención. Dependencia para realizar las funciones de la vida diaria. Sabemos que estos pacientes son dependientes en el cuidado. Y dificultad de poner, como dije ahorita, en contexto todas esas noticias que escuchan. Realmente eso hizo muy, muy vulnerable a esta población en esta pandemia. Esta es una enfermedad, hay otra enfermedad que no es la del COVID,
y es mi punto de vista, que yo la llamo la enfermedad del confinamiento. El confinamiento ha traído muchos problemas y es otra enfermedad que no es necesariamente el COVID. ¿Qué yo he visto en mis pacientes a nivel de mi consulta? Primero, el paciente, lo que primero veo es mucha ansiedad, mucha confusión, desorientación y trastornos del sueño. Han tenido una buena tajada realmente en los síntomas en estos pacientes en este tiempo. Después vienen los sentimientos de ser abandonado, por tanto hay más apego, porque ven que no lo visitan, que las rutinas se les ha cambiado y se vuelven más quejosos y más apegados a la persona que está al lado. Hay un aumento de los síntomas psicológicos y conductuales. ¿Y qué yo he visto de manera especial en mis consultas? Delusiones en torno a la televisión. Yo me imagino, porque no tengo evidencias para el mismo, sino es simplemente la experiencia en mi consulta, las delusiones en torno a la televisión es que ellos están interactuando, muchos de ellos, con las personas en la televisión. Por ejemplo, hay una de mis pacientes que le dijo a su hija, no te sientes así, no estás viendo todas esas personas que están ahí. O, por ejemplo, ¿y cómo me llamas a que vaya a comer? ¿Y cómo tú le vas a dar comida a todas estas personas que están aquí? Refiriéndose a la televisión, interactuando mucho. Y son muchos los casos que he visto en este aspecto. Al pasar del tiempo, se instalan lo que yo podría llamar una depresión establecida, seguido por una apatía, un no deseo de hacer nada, inapetencia, pérdida de apetito con disminución de peso, empeoramiento del estado mental y físico y sorpresa y sobrecarga del cuidador familiar. ¿Por qué? Porque ese cuidador familiar que normalmente tenía a su paciente, se iba a trabajar, ¿verdad? Y tenía a su paciente con un cuidador por paga, de repente ha tenido que despachar a ese cuidador por paga debido a la pandemia y se queda las 24 horas con su familiar y se da cuenta de cosas y dice, pero ¿cómo esto puede estar pasando? Y mi mamá está tan deteriorada. Y el cuidador por paga, cuando lo cuestiono, me dice, doctora, eso está pasando desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que realmente esta persona, este familiar, no ha estado en contacto con esa situación. O sea que ha sido impactante tanto para la persona, para la persona con demencia y su familiar. Ha sido abrumador. Las tasas de mortalidad son elevadas en las personas con demencia a nivel mundial. Esto lo hemos oído en todas las noticias. Y sabemos que en general el 86% de todas las muertes por COVID-19 han ocurrido en personas mayores de 65 años. Y más de la mitad de muertes por COVID-19 en muchos países han ocurrido en estancias de cuidados a largo plazo. Por ejemplo, en Canadá, el 85% de todas las muertes por COVID han ocurrido en cuidados a largo plazo. En el Reino Unido, el 26% de las muertes por COVID-19 son personas que viven con demencia y en Italia el 20%. El lugar donde vive la persona con demencia es relevante al describir el impacto de la pandemia. Los datos disponibles sugieren que la mayoría de las personas que viven en estancias de largo plazo tienen demencia. El 85% de las personas que viven en estas estancias de largo plazo en Austria tienen demencia, el 70% de ellas en Canadá, el 61% en España y el 86% en Inglaterra. De manera que la mayoría de las personas en estancia a largo plazo tienen demencia. En Irlanda, donde hay unas 30,000 personas que viven en hogares de ancianos, tanto públicos, privados, como hogares de voluntarios, se estima que de esos 30,000, 15 a 20,000 de ellos padecen de demencia. Y en nuestros países, en países de bajos y medianos ingresos, estos son datos del grupo de demencia 1066, las estancias a largo plazo tienen demencia en un 85% de esas personas que viven ahí y en estadios más severos que en los países de altos ingresos. Y eso porque
nosotros tendemos a quedarnos con nuestros adultos mayores el mayor tiempo posible y cuando lo institucionalizamos es realmente porque están ya en estadios avanzados de la enfermedad. ¿Y cómo se presenta el COVID-19 en las personas con demencia? La presentación clínica del COVID-19 en personas mayores puede ser atípica y esto también se aplica a las personas que viven con demencia. Por ejemplo, de acuerdo a una recolección de evidencias que hizo la Asociación de Geriatría del Reino Unido, encontró que el delirio fue el síntoma más frecuente entre las personas con demencias y el COVID-19 representó el 67% de todos los casos. O sea que el 67% de todos los casos de COVID, el síntoma de presentación fue el delirio en las personas con demencia. La fiebre, de la que tanto se habla, solo estuvo presente en un 47% de los casos y la disnea y la tos en 1%, la disnea en 44% y la tos solamente en un 14%. O sea que esto tenemos que tenerlo muy presente porque en nuestros adultos mayores y adultos mayores con demencia, los síntomas pueden ser diferentes. En lo que respecta a las estancias de largo plazo, se mostró que del 43% de los residentes infectados eran asintomáticos, o sea, con alto por ciento de esos pacientes no tenían síntomas. Y el 18% presentaban síntomas atípicos como estado mental o del comportamiento alterado recientemente. Es un paciente que tenía su demencia, ¿verdad? Que iba evolucionando más o menos, pero que de repente cambia su estatus mental. Anorexia, o sea, falta de apetito, diarrea y vómitos, síntomas muy frecuentes. En los primeros días de la pandemia, las presentaciones asintomáticas del COVID en personas mayores dificultaron mucho el que los médicos y el personal de los hogares de cuidados identificaran la afección y maximizaran el control de infecciones. O sea que tantos pacientes asintomáticos no se daban cuenta y eso hizo que muchos de esos enfermos, enfermaran otros, contagiaran otros y fue importante causa de por qué tanta mortalidad en estos hogares de ancianos. La severidad de infección por COVID-19 y demencia. La probabilidad de que la presentación del COVID en las personas con demencias sea más severa se ha sugerido. Y en un estudio de un biobanco en el Reino Unido, que tiene 322.948 especímenes, de los cuales 622 eran positivos a COVID-19, encontró que la presencia del alelo APOE44 aumenta el riesgo de severidad de la infección por COVID, independientemente de una demencia preexistente o de enfermedad cardiovascular y de diabetes tipo 2. O sea que independiente de los factores de riesgo asociados, los pacientes con un alelo APOE4 tenían una enfermedad más severa. Y sabemos que el APOE4 es un factor de riesgo genético para demencia muy bien establecido. En Italia, por ejemplo, uno de los primeros estudios cohorte emprendidos mostró una mortalidad mucho más alta, en un 62%, en aquellos que tenían demencia y COVID, comparados nada más a un 26% en aquellos que no tenían demencia. O sea, muy diferente la mortalidad y la severidad mucho más alta en los pacientes con demencia. Y la mortalidad aumentó con la severidad de la demencia. O sea, a más severidad de la demencia, más alta mortalidad. Pero fíjense que ya con un CDR, que es una Clinical Dementia Rating Scale, es una manera de uno de tipificar una demencia en términos de los estadios en que está la persona de severidad. En el estadio 1 ya había un 41% de mortalidad comparado a aquellos sin demencia. Y un diagnóstico de demencia fue independientemente asociado a una más alta mortalidad
sin importar la edad de la persona. ¿Y cuál es el impacto neurológico del COVID? La evidencia emergente sugiere que las infecciones por COVID-19 a menudo afectan el cerebro, produciendo síntomas neurológicos y un mayor riesgo de accidentes cerebrovasculares. En general, los síntomas neurológicos más comunes son la pérdida del sentido del olfato, del gusto y dolores de cabeza. Eso lo hemos oído mucho, esa falta de sabor, esa falta de olor que se presenta con el COVID, pero que se regana eventualmente. Pero estos accidentes cerebrovasculares son muy peligrosos. Por ejemplo, en una serie retrospectiva de 214 pacientes con COVID, en Wuhan, China, que fue donde primero se identificó la pandemia o la infección del coronavirus, se notificaron síntomas neurológicos en el 36% de los pacientes con infección leve y en un 45% de los pacientes con infección grave. Estos fueron síntomas inespecíficos, por ejemplo, dolor de cabeza, dolores musculares. Un análisis retrospectivo de los datos de 107 italianos hospitalizados por COVID-19 que se sometieron a resonancia magnética o tomografía computarizada encontró que el principal sello neurológico eran los infartos isquémicos agudos en un 31%. Esta puede ser una de las razones por las que las personas con demencia que han tenido COVID-19 se deterioran aún más. Eso todos los médicos clínicos lo hemos visto en nuestros pacientes que han sufrido de COVID-19. Realmente hay un buen deterioro, un deterioro importante de su estado cognitivo anterior y después del COVID-19. Y por eso, ¿verdad? Estas personas sí que tenían demencia y adquirieron un COVID, o aquellas que no tenían demencia podrían tener un mayor riesgo de demencia en el futuro debido a todos estos infartos isquémicos. O sea, que si usted tenía una predisposición a padecer de una demencia y le dio un COVID que conlleva a infartos isquémicos cerebrales, la posibilidad de usted tener demencia en el futuro podría ser mayor. Se está debatiendo el papel potencial del SARS-CoV-2 como desencadenante de la neurodegeneración. La Organización Mundial de la Salud ahora mismo está llevando a cabo una investigación a largo plazo en lo que estamos envueltos varios países de América Latina para ver el impacto de ese COVID-19 a nivel neurológico a largo plazo. ¿Qué va a pasar con las prevalencias de las demencias? ¿Cómo esta neurodegeneración podría eventualmente ser desencadenada después de haber padecido de esta enfermedad? Y yo pienso que el impacto de las demencias tiene mucho que ver con el sitio en donde ese COVID le ha dado a esa persona. Por ejemplo, en los cuidados de estancias a largo plazo, las medidas implementadas para el control de las infecciones tienen retos particulares porque requieren aprendizajes y ajustes de rutina, no para una persona, sino para grupos de personas, porque sabemos que en esas estancias a largo plazo no es una persona, son muchos grupos de personas. Y establecer rutinas, establecer medidas de prevención a grupos de personas es mucho más difícil. Y eso puede contribuir al deterioro de los síntomas y a la calidad de vida de esos residentes que vivan en esas estancias a largo plazo. La provisión de cuidado usando equipos de protección. Sabemos que cuando usted llega con su paciente uno a uno, pues usted no tiene que usar toda esa protección. Pero cuando usted está bregando con un grupo de personas, pues tiene que usar todo el equipo necesario de protección y tenemos que contar, sobre todo al inicio de la pandemia, con la escasez de esos equipos de protección, que fue algo mayor que todos vimos en las noticias a nivel de todas partes del mundo. Si el personal de la estancia a largo plazo, si ese personal es positivo y es asintomático y continúa trabajando, no solamente va a infectar a otros en la instalación donde está, sino también en sus hogares,
y en las comunidades, porque, por ejemplo, estas personas que trabajan en estas estancias a largo plazo no trabajan en una sola estancia, muchas veces tienen trabajos en otros sitios y en ese voy y vengo de un trabajo a otro, voy a mi casa, estoy en la comunidad. Si esa persona está positiva y asintomática, esa fue causa también al inicio de esta pandemia de muchas infecciones. En los lugares donde los miembros del personal se infectaron y dejaron de trabajar, la escasez de personal ejerció una presión adicional sobre otros miembros del personal, amenazando esto la calidad de la atención y la seguridad de esos residentes. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en una estancia a largo plazo en el sur de Francia, donde habían 140 residentes, 24 muertes fueron debidas a un shock hipovolémico, debido a que esas personas, por la escasez de personal, no fueron alimentadas o le dieron líquidos de manera apropiada. Las personas con demencia que tienen que ser alimentadas, que son dependientes en la alimentación, por la escasez de personal, también hubieron muchos problemas en este sentido. La prohibición de los visitantes, como los familiares cercanos, incluidos los cónyuges e hijos adultos, fue también un tremendo problema. La no comprensión de estas medidas, la inhabilidad de estos pacientes usar un celular o algún medio de comunicación que los ayudara a compartir con sus familiares, con un personal con poco tiempo para asistirlos, porque estas personas, oye, realmente estaban sumamente ocupadas, no tenían tiempo de sentarse con un tablet o con un celular, ayudarlos a comunicarse con sus familiares. Esto llevó a muchos cambios de humor y muchos cambios del comportamiento en estos pacientes, lo que por supuesto conllevó a un aumento en el uso de benzodiazepinas y de antipsicóticos, lo que sabemos todos que empeoran la situación. La falta de movilización, o sea, el requerimiento de permanecer en las habitaciones, de no estar, de mantener la distancia social. Esto hizo que muchos de esos pacientes, al no movilizarse, la pérdida de masa y de tono muscular y la pérdida de movilidad. Muchos pacientes terminaron encamados, pacientes que antes caminaban, debido a este aislamiento social y a esta escasez de personal en las estancias a largo plazo. La crisis en Italia. Se hicieron encuestas a estancias de cuidado a largo plazo y los principales problemas encontrados fueron los siguientes. El 77.2% dijeron que era la falta de equipos de protección personal. Señores, esta pandemia puso al desnudo los sistemas de salud. Y no solamente los sistemas de salud de nosotros, de los países pobres, que sabemos que tienen muchas deficiencias, pero dejó al desnudo los sistemas de salud de los países ricos por igual. No estaban preparados para una cosa. La dificultad de hacerse la prueba. Era dificilísimo hacerse una prueba para COVID. El 20.9% mencionó directrices débiles dadas para limitar la propagación de la enfermedad y solo aproximadamente la mitad de ese personal recibió una capacitación dedicada, una capacitación bien hecha. El 33.8% se quejaba de que los mayores de los problemas encontrados era la falta de trabajadores de atención. No habían suficientes personal de atención de salud. El 26.2%, fíjense, tuvieron dificultad para aislar a los pacientes que daban positivo. En particular, solo el 48.1% de los hogares de ancianos contaron con instalaciones para aislar un caso positivo o sospechoso a una habitación separada. El 30.7% agrupó a los pacientes positivos, aquellos que estaban confirmados, pero aquellos que no estaban confirmados, pero que eran sospechosos, estuvieron juntos, porque no había dónde separarlos.
y el 7% simplemente no pudo aislar a los pacientes, o sea que lo dejaron en el entorno donde estaban. Así que imagínense ustedes, todo eso conllevó a todas aquellas noticias que nosotros escuchamos al inicio que eran realmente devastadoras, que nos espantaban, porque la cantidad de muertes fueron innumerables. Y el 21% declaró tener al menos un miembro del personal que dio positivo con COVID. ¿Y qué pasa en la comunidad? O sea, estamos hablando de qué pasa con los pacientes con COVID en las estancias a largo plazo. Aquellos pacientes que viven en la comunidad, que es lo típico de nosotros, en los países de bajos y medianos ingresos, un 95% de las personas con demencia viven en sus hogares y cuidados por sus familiares, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 2012. Las evidencias emergentes confirman la hipótesis de que la interrupción de una rutina establecida, la reducción de interacción social, los ejercicios y las actividades significativas en las personas con demencia conllevan a desorientación, confusión, aumento o aparición de síntomas psicológicos y conductuales y aumentan la sobrecarga de familiares y cuidadores. Yo particularmente, es claro, siempre sabemos y hemos oído siempre que la interacción social es importante, pero yo no sabía que era tan importante. Realmente yo he visto que esto ha tenido, o sea, el quitarle la rutina a nuestros adultos mayores, el sacarlo de su rutina diaria ha sido realmente impactante. Yo no sabía que esto era realmente algo tan importante. El cierre de los cuidados diurnos también causó mucho daño. Aquellas personas que iban a tener su rehabilitación cognitiva, esos hogares diurnos, donde se le daba respiro al cuidador, al quitar todo eso, realmente causó también mucho impacto. El síndrome de la puesta de sol y el toque de queda. El toque de queda era a las 5 de la tarde. Todos sabemos que esa es la hora en que todos nuestros pacientes comienzan a decir que se quieren ir a sus casas, que no tienen peso, que se quieren ir. Y ese era el momento en que no se podía salir a la calle. Esto causó también muchísimos problemas y aumento en el uso de benzodiazepinas y de antipsicóticos, porque no se podía salir precisamente a la hora en que nuestros pacientes se agitan más. ¿Y qué pasa con aquellos pacientes hospitalizados? La persona con demencia que desarrollan infecciones tienen más probabilidad de desarrollar delirio, cualquier infección. Eso lo vemos con una infección de orina, con una infección pulmonar. Todos estos pacientes, el delirio es muy importante. Y esto complica el manejo y compromete la salud cognitiva futura de la persona. Estos pacientes experimentan una mayor pérdida funcional durante las estadías en el hospital y es probable que experimenten una peor recuperación funcional posterior al de alta que aquellas personas sin demencia. Es posible que no regresen a sus hogares estas personas con COVID en el hospital y que se le dé de alta a un hogar de cuidados. Por ejemplo, si estaban en sus casas, no están aptos para quedarse en las casas, sino que hay que despacharlo a un hogar de cuidados, o se le transfiere a una parte diferente del hogar de cuidados. Por cualquier razón X, por ejemplo, pueden ser dados de alta a un centro de cuarentena o a un centro de transición después de la hospitalización, lo que realmente les complica la adaptación a estas personas que de por sí después de una hospitalización se deterioran mucho. Estos cambios en el entorno pueden aumentar el deterioro cognitivo y funcional, ya que a las personas con demencia les resulta particularmente difícil asumir un nuevo aprendizaje y gestionar nuevos entornos. Nosotros los que trabajamos con estas personas sabemos que eso es así. ¿Y qué ha pasado con los derechos humanos de estas personas? En muchos lugares, los derechos básicos de las personas con demencia pueden haberse visto comprometidos durante la pandemia. Estos derechos incluyen el acceso a unidades de cuidados intensivos, ingresos hospitalarios, atención médica y cuidados paliativos,
La controvertida prohibición de las visitas, incluyendo a los cónyuges, a los cuidadores, a hogares de ancianos en todo el mundo, ha mantenido a las personas con demencia separadas de los lazos afectivos esenciales y de la provisión de cuidados familiares durante muchos meses. Porque esa es la otra cosa, es que ha sido todo muy largo. No fue una cosa de un mes, 2 meses. Es muy largo y todavía no tenemos una respuesta. Y esto ha abierto una necesidad apremiante y también una oportunidad para la innovación, buscando nuevas formas de proporcionar servicios y de cómo permitir visitas a residencias y acceso a la atención médica. Realmente yo pienso que se ha sido muy creativo tratando de ver cómo mediante las redes sociales, a veces a través de un vidrio, ponen al familiar a tocar las manos unos con otros. O sea, que también tenemos que aceptar que ha habido mucha creatividad en tratar de solucionar este tipo de problemas. Se necesitan con urgencia directrices y herramientas para ayudar a las instituciones y a los profesionales a responder mejor a las necesidades de las personas con demencia durante la pandemia. El confinamiento, el aislamiento y muchos de los desafíos provocados por la pandemia son perjudiciales para los síntomas cognitivos y de salud mental de las personas con demencia en todo el mundo, tanto las que viven en la comunidad como en las residencias. Fíjense, realmente el confinamiento yo lo considero como otra enfermedad, porque estas personas que eran adultos mayores sanos, que vivían de manera independiente, hoy tuve yo en mi consultorio una persona de 85 años que vivía independiente, con su iglesia cerca, su supermercado cerca, hacía todas sus cosas. Le ha tomado terror a salir ni siquiera al balcón, no quiere movilizarse, está presa de ansiedad, vive llorando, o sea, y así como ella, múltiples personas debido al confinamiento social, porque la han sacado de su rutina diaria y para un adulto mayor reincorporarse a una rutina le es muy difícil. Paola Barbarino, la directora ejecutiva de la Asociación Mundial de Alzheimer, nos dice: de manera alarmante, han habido incidentes de clasificación de pacientes con COVID-19 en función de su edad o condición, sin acceso a pautas transparentes para la toma de decisiones, lo que ha dejado a las comunidades de ancianos y especialmente a los que padecen con demencia en riesgo de que se les niegue el tratamiento. Y esto ha sido así y lo hemos oído en muchas partes del mundo. ¿Tendrá todo esto consecuencias en la prevalencia de demencia? Pues veamos. El doctor Martin Prince ha hecho una investigación exhaustiva sobre la prevalencia de las demencias. ¿Están las prevalencias de las demencias aumentando o disminuyendo? Según el estudio Fingers, es un estudio que se está haciendo en Europa, con intervenciones apropiadas, atacando los factores de riesgo, se ha visto en esos países con intervenciones de salud pública que la demencia han ido disminuyendo la prevalencia. No así en los países donde los factores de riesgo siguen sin ser atendidos. Y de 9 estudios, el doctor Prince encontró que en 3 de esos estudios ha habido una reducción en la prevalencia de demencia. En 4 de esos estudios permanece estable la prevalencia de demencia y en 2 de ellos ha aumentado la prevalencia de demencia. La incidencia de demencia da unos resultados más consistentes con reducción de la incidencia. La incidencia quiere decir casos nuevos de demencia. De los 8 estudios, 5 indican que ha habido una reducción de demencia y en 3 de esos estudios la incidencia o casos nuevos ha permanecido de manera estable. Y la mortalidad de 4 estudios, aunque son poquitos, pero se encontró que en uno hubo una reducción de la mortalidad, en 2 la mortalidad de estos pacientes permaneció estable y en uno de esos estudios aumentó la mortalidad.
Y aquí tenemos estos conceptos epidemiológicos claves. La prevalencia es lo que está en la bañera, ¿verdad? Son los casos que hay de prevalencia en el mundo. Estamos hablando que dijimos que habían 50 millones de personas en el mundo con demencia. Los casos incidentes son los casos nuevos que cada año se adicionan y entran a la bañera. Y eso está más o menos avalado por la duración, la muerte, ¿verdad? De esos pacientes que se mueren, pues si se mueren, lo que está en la bañera, que es la prevalencia, va a disminuir. Entonces, mi pregunta es, ¿disminuirá la prevalencia de demencia después de tantas muertes de personas con demencia? Si la incidencia está disminuyendo porque los factores de riesgo se están controlando mejor y con todas estas personas que han muerto de demencia, ¿qué va a pasar con lo que está en la bañera? Sabemos que la prevalencia es un producto de la incidencia de los casos nuevos y la duración de esas personas. Y sabemos que el cuidado de las personas con demencia ha aumentado. La mortalidad, por tanto, ha disminuido porque se cuida mejor a la persona con demencia. El denominador común de estos factores es la población a riesgo. ¿Y cuál es la población a riesgo? La población adulta mayor, porque sabemos que la edad es el factor más importante de padecer de demencia. Y fíjense, estos son datos muy preliminares de un estudio que estamos haciendo, que allá en Perú tienen un centro con la doctora Mariela Guerra, que es la investigadora principal. Este estudio se llama Vida a los años 1066. Y hemos hecho una evaluación muy preliminar de este estudio y como podemos ver, la barra rosada oscura es la prevalencia y la barra rosadita más clarita es lo que era anteriormente, en los estudios anteriores que habíamos hecho. Fíjense que el único país en donde la prevalencia, esta barra roja, ha bajado ha sido en Cuba. En la República Dominicana aumentó de 11.5 a 13.6. En Perú, un aumento importante de 9.2 a 16.8. Y en México, de 8.3, la prevalencia ha aumentado a 17.1. O sea que estamos hablando de que mientras los países ricos dicen que está disminuyendo la prevalencia de la demencia, ese no es el caso en nosotros, en nuestros países, excepto en Cuba. Y fíjense y veamos por qué. ¿Qué explicación podemos darle a esto? Acuérdense que tenemos que hablar de factores de riesgo. Si atacamos los factores de riesgo a nivel de salud pública, pues la incidencia de demencia va a disminuir. Fíjense que en Cuba, ustedes saben que la educación es muy alta, es una de las educaciones más altas del Caribe, de Latinoamérica. La hipertensión no controlada disminuyó y han dejado de fumar en Cuba. Y todo eso son factores de riesgo. Sin embargo, si bajamos a Perú, vemos que la hipertensión ha aumentado. Yo recuerdo que en nuestros primeros estudios, la doctora Mariela Guerra reportó que Perú era uno de los países con menos tasas de hipertensión, sobre todo en la zona rural, si no me equivoco. La hipertensión no controlada en Cuba, en Perú, también ha aumentado de manera impresionante, igual que la diabetes. De manera que todos esos factores de riesgo no controlados son la causa de por qué esa prevalencia está aumentando. Y aquí está la gigante que yo le llamo, que al lado de la enfermedad de Alzheimer es la otra gigante que viene por ahí, que es la diabetes. Y como ustedes pueden ver, en todos los países la diabetes ha aumentado. Es una enfermedad que tenemos que temerle porque es una causa importante de riesgo para la enfermedad de Alzheimer. Estos son los factores de riesgo que podemos modificar en la enfermedad de Alzheimer. Aquí están la baja educación, la hipertensión, los problemas de audición, el fumar. Fíjense que el usar un aparatito, aquellas personas que no oyen bien, es un factor protector. Tienen que usar sus aparatos. Las personas con deterioro cognitivo no les gusta usar esos aparatitos. El fumar es otro factor modificable, la obesidad, la depresión, el sedentarismo, la diabetes y el aislamiento social. Como ustedes pueden ver, este es un factor de riesgo modificable
y es lo que ha primado en este año 2020, ese aislamiento social obligatorio. Por tanto, esto va a traer muchos problemas. En el 2020, en el pasado junio, la Comisión de Reporte del Lance adicionó 3 factores nuevos de riesgos modificables, que es la contaminación ambiental, el uso excesivo de alcohol y el trauma craneal. Son 3 factores nuevos de riesgos modificables. Y fíjense qué importante, 14 países de América Latina y el Caribe, Perú está incluido, vamos a formar parte de lo que se llama la intervención FINGER, que es una intervención multidominio en el que vamos a participar estos 14 países de América Latina, una intervención en cuanto a la alimentación, a las habilidades cognitivas, el ejercicio, una intervención multidominio para disminuir el riesgo de demencia. Y como ustedes pueden ver, el editorial de la revista Lancet, que es una revista muy prestigiosa, dice que Latinoamérica toma el escenario central en la prevención de las demencias y estamos muy orgullosos por eso. Entonces, ¿cómo podemos interpretar todo esto? Primero es que no hay evidencias que desplacen el aumento constante de la prevalencia de demencia con la edad. Las evidencias para la disminución de la incidencia específica a la edad es más consistente, pero todavía dudosa. Evidencia sobre la duración, o sea, sobrevivencia con demencia es limitada para llegar a una conclusión y la mayoría de los modelos presentes sugieren una disminución de la incidencia balanceada por un aumento en la sobrevivencia. Hay un potencial para un aumento en la prevalencia en los países pobres con la ausencia de progreso en el control de los factores de riesgos cardiovasculares. Y el envejecimiento de la población es la causa más importante de esta epidemia y esto es inexorable. La presidenta de Dementia Alliance International, que es una persona con demencia llamada Kate Swaffer, nos dice: en el 2020, el resto del mundo experimentó repentinamente lo que nosotros, las personas con demencia y sus familias, experimentan a diario después del diagnóstico, como el aislamiento, el distanciamiento de muchas familias y amigos, miedo, ansiedad y estigma. Esperemos que después de este COVID, el mundo aproveche este nuevo aprendizaje y encuentre formas de reducir el estigma, la soledad y el aislamiento que experimentamos y ayude a cambiar las actitudes hacia la demencia. Y Paola Barbarino, directora ejecutiva de la Asociación Mundial de Alzheimer, nos dice: las personas con demencia están siendo afectadas de manera desproporcionada por esta pandemia y están en peligro de ser olvidadas. Ahora más que nunca necesitamos hablar de la demencia. Al comienzo del Mes Mundial de Alzheimer, que fue el pasado mes de septiembre, hacemos un llamado a los gobiernos para que capturen y publiquen datos transparentes y aumenten el apoyo para proteger a las personas vulnerables con demencia. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, y muchísimas gracias a todos los presentes. Y ahora sí, creo que podemos pasar a la ronda de preguntas. Listo, entonces Muy ahora bien. sí, a todas las personas que nos están viendo el día de hoy, los invitamos a que nos hagan sus preguntas, sus consultas. Pueden escribirlo al chat y empezaremos a responderlos. Pero, mientras tanto, aprovechando la oportunidad, quisiera hacerle una consulta. Y era, uno de los principales síntomas que usted nos mencionó era en el adulto mayor que tenía COVID era el delirio. Y el delirio es frecuente en estas personas cuando tienen algún tipo de afección. Entonces la pregunta que sale ahí es, ¿cómo podemos de repente diferenciar que este delirio que presenta un adulto mayor está en relación al COVID? ¿Qué podría pensar o qué me podría guiar a mí a pensar de que podrías tener esta enfermedad y que amerita la consulta de un médico? Claro, fíjate, es el cambio de conducta que de repente este paciente experimenta. En un delirio hay alteración de conciencia, es la persona que
está algo coherente ahora y en otro momento no está coherente. Hay un cambio en la conducta. Y si esa conducta es repentina, es una persona que estaba más o menos funcionando al nivel que tú estás acostumbrado a ver y de repente se pone letárgico, o se pone, yo tenía un paciente que me llama la esposa, es un paciente joven con demencia, me dice, doctora, yo no sé qué me le ha dado a Pedro, se está haciendo pipí en la estufa, abre los closets y se hace pipí, o sea, y está como, no es él, está diferente, ¿qué pasa? Lo llevó a la consulta, anduvo muchas consultas de muchos médicos, ya usted sabe toda la cantidad de personas que ese Pedro infectó, porque cuando llega a mi consulta lo ausculto, lo veo con cierta dificultad respiratoria y le digo, no, este paciente tiene, es muy probable que tenga COVID, aunque no tenga fiebre. Entonces, evidentemente, claro, tenía un COVID, la conducta se deterioró muchísimo, se recluyó en la casa, muy difícil recluirlo en la casa, y definitivamente así se presentó, por ejemplo, ese COVID. Diarrea muy frecuente, lo veo muy a menudo. Un paciente adulto mayor que de repente presente una diarrea y un estado mental que no es el normal, pensar en COVID. Muchísimas gracias por su directiva. Nos quedó claro que frente a un delirio siempre es bueno la evaluación del especialista para poder determinar si es que estamos en el contexto de pandemia que estamos viviendo, de repente el paciente está con un cuadro de COVID sin necesidad de que esté haciendo fiebre. Entonces, aquí hay una pregunta. ¿Por qué? Mire esta pregunta interesante. Dice, ¿por qué muchas personas sin tener el diagnóstico de demencia también han tenido delirios como consecuencia de una infección de COVID-19? De repente, y si usted nos pudiera ilustrar un poco sobre esta consulta. Fíjate, el delirio es muy común, como lo dije en la presentación, con cualquier infección. Un adulto mayor con una infección urinaria, muy probable que debute con un delirium. Es un paciente que estaba bien y de repente cambia su estatus mental. Y no tiene COVID, pero tiene una infección. Ahora, aún sin tener demencia, simplemente siendo un adulto mayor, este es un síntoma muy común. Ustedes lo saben, por ejemplo, el delirio posquirúrgico. En una sala de unidad de cuidados intensivos, los pacientes adultos mayores comienzan a quitarse los IVs, comienzan a quitarse las agujas, es porque entran en un delirium. Entonces, eso son cosas que uno tiene que tenerla presente. Pero frente a la pandemia, pues es importante pensar en un COVID para no dejar el diagnóstico pasar por alto. A ver, tenemos una pregunta y dice, ¿no? ¿Qué conductas podríamos, no, dado de que ahorita estamos en un periodo, ¿no? Que principalmente los adultos mayores no deben salir de casa, ¿y qué recomendación podemos hacer para minimizar este efecto en las personas con demencia que les causa el propio aislamiento que se le está que están sometidos productos de la pandemia? Entonces, ¿qué conducta pueden hacer los cuidadores o los familiares con una persona con demencia para que no sienta tanto el impacto producto de esta medida? Sí, yo particularmente, aún dentro del toque de queda, aún dentro del tiempo difícil que hubo, recomendaba a todos mis pacientes y le daba un carnet de que tenían órdenes del médico que lo podían sacar. Porque es peor, o sea, en la casa aquello era un caos. Hay personas que definitivamente, cuando llega ese síndrome de la puesta de sol, esas personas, o sea, se deterioran muchísimo en la casa y me quiero ir, y todo el mundo se vuelve loco. Tú lo sacas, le das un paseo y el paciente se tranquiliza. Entonces, y aún todavía ahora, yo le digo que el adulto mayor puede salir, siempre y cuando ese adulto mayor o ese paciente con demencia esté acompañado por una persona responsable, que le ponga su mascarilla, que observe el distanciamiento social y que siempre tenga sus manitas limpias para evitar el toque de las manos sucias en la cara. Si usted observa las medidas de seguridad, no hay forma de que el COVID entre. De manera que yo recomiendo que salgan y que vayan a sus iglesias con el distanciamiento social requerido, con las reglas requeridas. Pero, oiga, estamos viviendo con el COVID. Tenemos que aprender a vivir con el COVID. Hay que volver a retomar la vida con todas las medidas necesarias.
pero no podemos quedarnos encerrados. Nos queda claro la importancia de poder, de alguna otra manera, eh, dentro de las medidas de bioseguridad, pues sobre todo en estas personas, darles esta oportunidad de poder de repente salir, como usted dice, dar un paseo, que el impacto Claro, importante en la salud de personas con demencia. Y una definitivamente, pregunta, y yo sé que usted lo ha mencionado, pero de repente de repente claro. volverlo a decir. Las personas que tienen demencia, ¿no? El COVID es más grave, podría ser más agresivo, podría ser más severo en este tipo de personas. ¿Tenemos algún indicio, un poco de información al respecto? Sí, de acuerdo a las evidencias que se han acumulado en estos meses, aparentemente la persona con demencia tiende a tener un COVID más severo. Como dije ahorita, la presencia del alelo APOE4, que es un factor de riesgo genético para la demencia, se ha visto que correlaciona de manera positiva con mayor severidad de la demencia. Y que estos pacientes aún, o sea, y que esa mortalidad o esa mayor severidad es mayor a mayor grado, a mayor severidad de la demencia. Pero ya con un CDR1, que es una demencia más ligera, aún así se ha visto que un 41% de esas personas tienden a tener un COVID en peores condiciones. Y acuérdate también que si estamos hablando de que el COVID produce muchos infartos isquémicos a nivel cerebral, pues definitivamente es un factor importantísimo para empeorar una demencia y hacerla más grave. Y aprovechando la oportunidad, y vimos que nos comentó un tema de cómo estaba aumentando la demencia a diferencia de Cuba, ¿no? Pero en el resto de países se veía que aumentaba la demencia en los países que usted nos mostró. Y la pregunta, veo actualmente la población está más en la parte, enfocada en la parte digital o ver televisión o ver Netflix o canales, pero el impacto de repente de no leer, que actualmente parece que hay una tendencia a no hacerlo tanto como se hacía antes, ¿esto puede tener un impacto negativo sobre esta enfermedad como es la demencia? De repente las personas están más aisladas viendo un televisor, una pantalla, el no interactuar, el no procesar la mente de otra manera, puede impactar en la salud, sobre todo ahora peor que en la pandemia, la gente está un poco más ensimismada muchas veces. Sí, sí, fíjate, es que yo creo que, ya te digo que he visto muchas delusiones relacionadas a la televisión. Parece que la gente está viendo demasiada televisión, porque es lo que están haciendo con el aislamiento social. Y estas personas con deterioro cognitivo están interactuando con las personas en la televisión. O sea, son sus amigos, conversan, hablan. Esto es peligroso y son de las futuras cosas que tendremos que ver con esta pandemia, qué nos dirán las evidencias. Eh, yo recomiendo mucho las actividades de rehabilitación cognitiva. Yo pienso que el sentarse con un paciente, que sea colorear, que sea hacer un collar, que sea hacer una manualidad, la interacción, todas esas cosas son muy importantes. Aunque las evidencias no son muy claras en términos de si la rehabilitación neurocognitiva realmente es importante y evita el deterioro, pero yo pienso que es importante el tenerlo y la interacción que es importante. Muchísimas gracias. Y otra pregunta. Vimos que había una serie de factores relacionados a la demencia, que eran factores modificables como la presión, la hipertensión arterial, diabetes. Y la pregunta es, ¿qué tan importante, así como manejar la demencia, es manejar estas enfermedades en estos pacientes? De repente, si Sumamente, no las manejo, no las controlo bien, mi paciente se puede deteriorar, la demencia puede ser más agresiva, la evolución puede ser desfavorable. absolutamente, esto lo vemos siempre. Si usted no controla los factores de riesgo, no dé medicamentos para memoria, porque ¿y para qué? Entonces, lo primero que tiene que enfocar es en los factores, en controlar los factores de riesgo que usted pueda modificar, recordando siempre que todo lo que es malo para el corazón es malo para el cerebro. O sea que todo lo que es hipertensión, la dislipidemia, colesterol, triglicéridos, el sedentarismo, la obesidad truncal,
las depresiones, esas personas que siempre están negativas, deprimidas, todo eso es negativo para el individuo. Y ese factor de riesgo que es muy importante, la sordera, la falta de audición. Es importante saber que ya hay evidencias de que usar el audífono, el aparatito para escuchar, es importante y es un factor protector. O sea que los adultos mayores que no les gusta usar esos aparatitos, que son importantes, que deben de usarlo. Y ahora ya tenemos la contaminación ambiental, el uso excesivo de alcohol, que también fueron factores nuevos que se agregaron a los ya existentes. Aquí nos hacen gracias por su respuesta y tenemos una consulta. Y nos dicen, ¿no? Tenemos un adulto mayor en casa que tiene factores de riesgo, ¿no? Diabético, hipertenso, por ahí un poco de sordera. Pero la familia, pues a veces cuando es adulto mayor, lo quieren tener sentadito, que no haga nada, porque tienen temor a que se caiga, le pase algo, puede perjudicar a un paciente de alguna otra manera. De repente la consulta dicen, ¿y podría ser demencia? O podría de alguna otra manera afectarlo, no necesariamente con la demencia, de repente con otro problema, con otro trastorno. ¿Qué recomendación podemos dar a esta familia? Fíjense, tendemos a hacer eso como hijos, como familiares. No, papi, no te muevas, no te subas ahí arriba, no hagas esto, no hagas, porque queremos como preservarlo y tenemos miedo a eso, a que se caigan, a que algo les pase. Pero eso es un error, eso es un error. Debemos de involucrarlo en la vida diaria. ¿Eh? Mami, ven a doblar la ropa, mami, ayúdame a fregar. Ay, mami, estoy cansada, venga, venga, sígame este botoncito. ¿Qué tú crees, mami, si hacemos? Sea, involucrarla en la vida diaria porque la persona se siente inútil. Y una cosa esencial en la calidad de vida de una persona es sentirse útil, ser parte de un trabajo, ser parte de algo. Entonces, eso de sentarlo como un muñequito ahí, no hagas nada, lo mismo que lo baño, lo visto, lo cambio y lo siento y le doy la comida. No, es más fácil para nosotros porque acabamos más rápido, ¿verdad? Y terminamos, pero no, no debe ser. Debemos de dejarle su autonomía por sobre todas las cosas. Y de repente, ¿qué tan importante es de repente darle una rutina, una función, unas tareas en la casa, ahora que muchas personas conviven, ¿no? No están acostumbrados a ir con su papá o con su mamá y que tienen algún grave de demencia. Entonces, ¿qué tan importante es de repente darles una rutina de actividades, de acciones que tienen que hacer en relación a su enfermedad? ¿Es favorable? ¿Es recomendable? ¿Es importante hacer eso? Es sumamente importante. Una persona con un deterioro cognitivo, que tú le establezcas una rutina, es una persona que va a estar más tranquila, que se va a sentir con mejor calidad de vida. Óigame, lo que nos da un sentido a la vida es la memoria. O sea, ahora voy a hacer tal cosa, ahorita voy a hacer lo otro. O sea, el tú tener tu memoria es lo que te da sentido en la vida. ¿Y qué hice o qué no hice? En una persona con deterioro cognitivo, con pérdida de memoria, la única forma de tú ayudarlos un poco es estableciéndole una rutina, que el paciente sepa qué viene ahora, qué viene después y qué voy a hacer después. Muchos pacientes se paran y dicen, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Están perdidos porque la memoria no les permite mantener esa rutina. Entonces uno debe de establecérsela. Yo creo que es la cosa más saludable para una persona con demencia. Muchísimas gracias, doctora Daisy Acosta, por haber estado el día de hoy con nosotros, habernos dado esta charla tan ilustrativa en relación al impacto del COVID en las personas con demencia. No sé si usted quisiera dar unas últimas palabras o recomendaciones a todas estas personas que nos están viendo el día de hoy. Claro que sí. Primero es tener pendiente que el COVID se presenta de maneras diferentes en los adultos mayores y que cualquier síntoma no debe ser desestimado. Eso es número uno. Número dos, sáquenmelo del encerramiento. No lo mantengan encerrados. Hay formas de sacarlos, con sus protecciones, con una persona responsable, al aire libre, donde ellos puedan caminar, donde puedan tomar aire.
O si es en sus sillas de ruedas, en sus sillas de ruedas. Pero sáquenlo de ese encerramiento, que yo pienso que el encerramiento va a tener peores consecuencias que el mismo COVID. Y número 3, a los cuidadores que se cuiden, que han estado sometidos a mucho estrés, a mucho, no ha sido nada fácil esto para todo el mundo, aunque ahora vemos un poquito las cosas más claras porque ya tenemos un poquito menos de miedo, ya la mortalidad ha disminuido, aunque los contagios siguen en aumento, pero ya como que si una persona se enferma hay una cama para llevarlo, porque como yo digo, los que se mueren por COVID sin tener COVID, porque todo estaba ocupado, ya las cosas se están viendo un poquito más claras. De manera que, nada, aprendamos a vivir con el COVID, pero no nos encerremos y volvamos a tomar nuestra rutina poquito a poco. Muchísimas gracias nuevamente, doctora. A nombre de APEAT, le damos las gracias. Laboratorios Vago también le da las gracias y les agradecemos a todos aquellos que están presentes el día de hoy. Excelente ponencia la del día de hoy y asimismo quisiéramos compartir el contacto de APEAT, lo pueden seguir por Facebook. Acá también tienen el número de celular en el caso de que se quieran contactar con ellos. Y también pueden seguir a Laboratorios Vago, donde estas charlas que estamos haciendo ustedes podrán verlas, tanto aquí como en el canal de APEAT. Muchísimas gracias. Dígame usted. Esa es una cosa que quería decirle a los cuidadores que ustedes tienen a APEAT. Únanse allí van a encontrar el soporte que ustedes necesiten y yo estoy segura que toda la información necesaria. Y a todo el consejo directivo de APEAT, muchas gracias por haberme invitado, de verdad. Un beso La doctora grande. Mariela Guerra le manda saludos y dice muchísimas gracias. A ti, Mariela, un gusto. Listo, doctora. Ahora sí nos despedimos. Un fuerte abrazo. Gracias por estar hoy con nosotros. Cuídese mucho. Ok, muchísimas gracias.